aguardiente, un aguardiente de calle. Antes que nada, buenas tardes, Gabriel. ¿Qué más bien? Bueno, bien, gracias. ¿Cómo han estado? Bien, muy bien. A continuación nosotros vamos a hacer una serie de preguntas, las cuales pues ejecutan más en lo que ustedes vivieron anteriormente, su infancia, exacto, en lo que ustedes llegaron a experimentar, a vivir, a ver, a observar. Entonces, nos contan con total libertad lo que ustedes vivieron, lo que ustedes Con la experimentaron, experiencia, con toda la honestidad y con toda la experiencia que la ustedes tienen experiencia ambos, que recoge como uno los que yo los del conozco a pasado, ustedes, que son unas personas muy sabias. de lo bueno y de lo malo. Sí, señor. Entonces, si quieren se pueden tomar así las preguntitas Sí, y si sí, quieren que bueno. quiera responder, si quieren enviar digamos la pregunta y que alguien más responda, listo, no pasa nada, ¿de acuerdo? A mí cántenme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando apenas decía amaba. Entonces, primeramente, yo creo que esta pregunta va más como digamos a mi abuelito, que yo sé que su merced está experimentado a recoger café, a recoger todo ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Cómo era el trabajo en el campo cuando usted era joven? O sea, ¿qué herramientas se usaban antes para recolectar digamos eso que usted ahorita vea en el cambio? Bien. Se usaba el asadón, la pala, el machete, el hacha, la pica, el barretón, esas herramientas, la barra, Para comer café. y para coger café, el canasto. Bien. Y para mí una muchacha Esas herramientas más o menos, Claro, ¿no? O sea, herramientas, sí. era algo más, más como que uno tenía que hacerlo, más allá que las máquinas lo El hagan. trabajo era todo el día. Todo el día, ahí no había de que 8 horas de que No eran 8 horas laborales ni nada, sino que lo que tenían que recoger lo tenían que recoger, ¿sí Sí, o no? todo el día. Así muy duro lo explotaban a uno, digamos, ¿no? En esa época, ¿qué hacían para que las tierras tuvieran buena cosecha? O sea, ¿usaban abonos naturales o también ya estaban empezando a utilizar como esos químicos, esos tipos de sustancias ya como muy alejadas a lo... Muy poquito químico. Químico muy poquito. Abono. ¿Abono? Abono, sí, porque la tierra lo producía, la tierra lo tenía esa facultad de que Eran se sembraba y se veía el desarrollo de la mata. O sea, la tierra era como más fértil, ¿sí? Sí, En ese entonces. esa es la palabra. ¿Sí, abuelita? Digamos, era como mucho más sencillo, no había que agregarle No, como, no, digamos, no no. sé, sustrato de fosfonato, ni No, nada de no es eso. como ahora que si no se siembra y enseguida el abono, Ujú. para que le dé la fuerza a la mata y el desarrollo. Y si no, no hay desarrollo, y no hay rendimiento, no hay buena Muy buena cosecha. Eso. ¿De dónde sacaban las semillas? O sea, a la hora de sembrarlas, ¿eran de la misma cosecha o se compraban en algún lado? ¿O era de- No, se sacaba de la misma mata que uno, por ejemplo, una mata de plátano. Sí. Una mata de plátano usted la limpiaba y decía, este colino, este, y lo arrancaba. Y ese iba aparte. De ahí, de esa mata, lo mejor de esa mata se sembraba. Y eso era un desarrollo. Listo. Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar. Pero ya ahorita hablando más de los insumos materiales, ¿no? Y cómo Sí. cambiaron de ahorita hoy a la actualidad, que es Claro. 2026, ya estamos en el siglo XXII y ya digamos en ese entonces. ¿Cómo se preparaba la tierra? O sea, ¿se hacía todo a mano? ¿Usaban bueyes, animales o eran tractores ya en ese momento? ¿Cómo se llama? Prácticamente a mano. ¿A mano? A mano. ¿Todo a mano? Pura pica y pala, se hacían caminos. Se sembraba y se cogía el fruto a mano. Sí, eso no había. No había así como, No. como está Técnica. actualmente la tecnología, digamos, por ejemplo, como son camiones gigantescos, con Eso, unas como pás ahora, gigantes. como ya. ahora que el arroz, por ejemplo, se coge con camiones, usted dijo qué día. Con canastas, ¿no? Bueno, eso tiene un nombre. Ah, las máquinas de Las coger máquinas arroz. de Las coger. máquinas. Eso sí. Sí. Entonces,
Ahora, antes no, antes era con el machete. ¿No? Sí, eso era puro machete. Agarraba y cortaba. Listo. Bueno, abuelita, esta pregunta es para usted más que nada. ¿Qué tanto ha cambiado el tamaño de las fincas? O sea, hoy por hoy ya las fincas agroindustriales, por ejemplo, ya son hectáreas gigantescas de solo cultivos de arroz, maíz, soya. Y ya como que usted que ha cambiado respecto, digamos, a esos tamaños, que antes se sembraba poquito y siempre se dedicaban solo a un cultivo, o siempre se dedicaban a un cultivo. Pues las fincas de ahora, ya como ahora la mayoría son ganaderas, entonces son grandes, Edificar. son potreros grandes para Ya sacar hectáreas de pasto. 10.000 kilómetros Sí, eso. cuadrados, 100 hectáreas, digo. imagínense. Y si iban a poner cultivos, café o arroz o así, entonces pues hacían Poquitas. más pequeños los lotes. Sí. Era como, o sea, específicamente si yo hago esto es para el consumo que yo voy a hacer. Exactamente. O sea, yo no Se necesito prepara- hacer Se hectáreas preparaba el terreno según lo que se fuera a sembrar. Ok, vale, listo. Aurito, ¿el agua para el riego siempre ha sido fácil de conseguir? O sea, cuando ustedes necesitaban regar la cosecha o Abundante. tenían que hacerlo de otra forma para darlo. Abundante. Era abundante en ese momento. Abundante. De las quebradas se sacaba el agua. ¿Sí? Desde la quebradera. Se le hacía un canal Desde un y canal. si no Se desviaba sí, la corriente. y si no Ustedes mismos lo hacían, en desde- vainas de guaúda, se rajaba la guaúda y se ponía Eso, uy, es bacano porque usted tenía el ya... tiempo que no había manguera. Ya después hubo la manguera. Ok, ya para que era un riego mucho más específico. Claro, porque entonces se pataba la manguera y Pero bacano porque, por ejemplo, yo estudio para hacer ese- yo estudio para hacer canales. ese precisamente es el desarrollo. Exacto, yo precisamente estudio para hacer canales y ustedes ya saben Claro, hacerlo de ese manera es el desarrollo bacana. de las cosas. Por eso es que la reforma es tan necesaria, reforma agraria. Eso le va a gustar al profesor que va a Por, este por el video. desarrollo, por el desarrollo, porque así es como se hacen las cosas, para que rinda. Ujú. Listo. de la existencia, después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan Listo, ahora vamos a hablar ya solo de lo del tema social, ¿listo? Bueno. O sea, lo que también vamos a abordar un poco respecto a lo de la agricultura, pero ya Sí. vamos a hablar más de la vida rural, o sea, digamos cómo era la comercialización y todo ese Sí. tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo era para los dos? ¿Cómo era la vida hace 50, 60 años? ¿La gente se ayudaba más entre Sí, vecinos pero- o para las cosechas era como más por conveniencia? Y lo bueno es que yo sí lo he vivido, porque tengo 90. ¿Cómo es la pregunta? Respecto a eso, justamente lo que decía mi abuelita, como usted ya lleva resto de tiempo, ¿cómo era antes la vida rural? O sea, ¿cómo convivían ustedes? ¿Se ayudaban entre vecinos para las cosechas? ¿O eran como más cerrados? O sea, no, esta es mi producción, esto yo lo hago, No entonces se yo lo ayudaba, hago. ¿cierto? Es que para poder opinar hay que vivirlo. Claro. Y si no, no tiene justificación. No, pero la contesta es cómo se ayudaban entre... Ah, eso es muy fácil, muy fácil. Se pagaba un día o se hacían convites, se ¿Convites? llamaban. Como el que... Convites. Se reunía un poco de gente. Ese día se hacía el almuercito pobremente como fuera Ajá. y todos comían y todos... Epa. Sí, y quedaba uno debiendo ese día al que le había, El que le había dado la comida. el que le decía, que había hecho el convite. Y otro hacía convite para limpiar, para rozar, para sembrar, Vea, pues. bueno, para O sea, en una sola palabra, eso lo hacían, esos trabajos los hacían como en comunidad, Ok. correcto. ¿no? Sí, señor. Era como más Sí. más común era ya convivir con los Porque que tenían no se tenía la plata para pagar, no había plata para Entonces se trabajaban al sí.
¿cómo era? Mano de vuelta, decían cuando ellos. ¿Mano de vueltas? Mano Mano vueltas. vueltas. Mano Sí. vueltas. O sea, por ejemplo, yo voy y le ayudo a usted tal día, entonces usted me queda debiendo ese día. Cuando yo bueno. lo necesite, el día que entonces va, usted y trabaja o manda a una persona a que trabaje y pague el día que yo trabajé. Qué A favor. O sea, ¿Sí me entendió? sí, claro, obvio, Ah, sí. bueno. O sea, como que tengo una deuda con esta persona Eso. porque ella me hizo un favor, entonces yo también debo pagárselo haciendo el favor a él. No tiene plata para pagarle, entonces. Entonces lo hace con labores, devuelve- digamos, de la cosecha devuelve- relacionadas con aseo, bueno, hasta mejor, hoy Sí, por está ahí. bien. Ya hay desarrollo. Sí, claro. Hay desarrollo. Sí, por supuesto, estaba bien todo lo Porque que se unen todos y en un día hacen lo que dejaron de hacer no se puede pagar. Ah, ok. Ya entonces no era tanto, ya no era tanto por el favor monetario, o Yo sea, creo que le digamos. va a salir bien al precio. Se hizo, Bueno, obvio que sí, claro, por eso estoy contento aquí. se hizo el trabajo. Claro. Se hizo el trabajo. Listo. Entonces otra pregunta. ¿A quién le vendían lo que ustedes cosechaban? ¿Era más fácil vender los productos antes? ¿O ahora que ya la comida como que la traen de otros lados, de otros países? ¿Era más sencillo, digamos, No. esa venta de esos alimentos? Eso se vendía a los mismos del pueblo. ¿Sí? Sí, en el pueblito, por ejemplo, habían tiendas y el uno compraba café, el otro el Neiva, la vaina de cafeteros. Las cosechas las sacaban y las vendían en el comercio. Eso. En el comercio. Eso. Ya. ¿Qué era el comercio? Como un mercadito. Sí, como- Sí, una casa grande donde compraban. o sea, se producía y Sí. van a ese comercio y Eso. venga. Y allá encontraba qué comprar. Ujú. De A cambio pronto, vendía café y compraba, por ejemplo, abono. de pronto allá era un supermercado grande, entonces el finquero iba y mercaba y le pagaba con lo que la finca le producía. Eso. ¿Sí ve? No, por supuesto, claro. Entonces eso se nota que ya es, ya es muy Todo. distinto a hoy por hoy. Sí. Hoy por hoy que usted ya, por Diferente, ejemplo, uno compra el diferente. arroz así ya recién hechito y tal, sino que le toca comprarse en una bolsita o una bolsa así grande que con el mayor precio de lo que hubiera sido producido, ¿no? Sí, por lo menos ha cambiado por el sistema el desarrollo. Que se hace más fácil, por ejemplo, lo que le decía yo a usted. Esto es una guaguda y la rajaron por la mitad. Sacaron dos Dos canales, ¿eh? Dos canales. Dos canales. Entonces uno llega y lo coge de aquí allá a la esquina. El otro de ahí a la otra esquina. Entonces ya todo esto ya quedó con agua. Entonces llegó el agua ya. Sí. Pero entonces, ¿qué pasó? Que esa guaula la tumba el ganado, o se derrumba y entonces no llega el agua. Entonces trajeron la manguera, ¿Listo? dieron la manguera. Entonces empastaron esa manguera y la descargaron en el plástico. Esa es la forma de Entonces fue a darlo trabajar más fácil. más fácil y llegó buen agua y no hay cuestión de que todos los días te la amarra la segura bien y ahí no. Bueno, ya estuvo esa pregunta. Pues ya estuvo re bien respondido, la verdad. Entonces, otra pregunta es, ¿ustedes sienten que el gobierno o las relaciones de campesinos ayudan más que antes? ¿O ya se ha perdido, digamos, como esa cooperación que existía? La que No ha ustedes habido un comentan? desarrollo. No, En ese pero sentido no. No ha habido y desde que no haya un desarrollo o una reforma agraria, no, pero los gobiernos sí han ayudado más al campesino que antiguamente. ¿Sí crees? Claro. Vale. Digamos, ¿cómo lo has sentido? ¿Qué cosas han hecho para que pues, el gobierno ayude a ese campesino honrado que pues trabaja y consigue lo que uno consume aquí en las ciudades? que el problema- ¿Con qué actividades? O sea, una que de ejemplo que yo les daría, por ejemplo, digamos, la devolución de tierras, por ejemplo, Sí. que antes había sido tomadas por el paramilitarismo y ese tipo de cosas. ¿Ustedes Sí. qué actividad creen que el gobierno ha hecho para ayudar? Antes era que le dejaban a usted la herencia. Ujú.
de lo que tenían los viejos. Eso venía de tiempos atrás. No, ahorita, por más que sea, los gobiernos han ayudado para la colaboración con campesinos. Ah, sí, estoy de acuerdo. Claro. Sí. Pero entonces no en una forma que se diga O sea, que se note. todos. O sea, que se note realmente. Por ¿sí? ejemplo, la cuestión de casas. Para campesinos, para los del pueblo, falta. Claro. La tierra falta para cultivar y para todo, porque es que habiendo tierra a donde trabajar, hay como lo único que produce plata es la fuerza de trabajo del hombre. Eso es lo único que produce el dinero. Exacto. De resto no. Usted puede tener eso. Si usted no hay una mano quien Que lo haga, que lo publique. Sí. Que lo maneje. Tiene toda la razón, ¿no? Claro, obviamente. Hoy por hoy, Entonces, ¿para qué independiente. tenga en cuenta eso también allá? Claro, obvio, independiente de cuánto tiempo vale, cuánto tiempo puro, nosotros vivimos de la mano del obrera, de la mano fuerza que del trabajo hace, del la hombre. fuerza del trabajo del hombre. ¿Sí? Así se llama, fuerza de trabajo del hombre, que es lo único Bueno, que ya produce estuvo la dinero. otra pregunta. Y por eso es que viene la lucha. Porque no le quieren aumentar lo que gana, que sabiendo que él es el que produce la plata, y mismo como produce, pues que la situación sea más fácil. No, señor, la plata, lo que él produce, va para unos bolsillos. Ese se llena y el otro Exacto. se acaba. Sí, claro, sí, tienes razón. Sí, de hecho, pues, usted le pone el hoy por hoy, ¿no? Eso Digamos, que respecto llama a- pobreza. por eso. Entonces ahí es donde está la pelea entre el rico y el pobre. Ujú. Y ahí es donde están las divergencias. La inconformidad del uno con el otro. El uno tiene y el otro no tiene. Exacto. El que tiene marca por encima de Los del otro, claro. entonces, y el que no tiene que someterse a un salario, lo que le quiera pagar, Claro. lo que le quiera dar por el día de trabajo. Sí, señor. Y no es lo que le corresponde. Y ahí está una de las cuestiones para pelear. Y esa es la pelea. Sí, por supuesto, obvio, claro que sí. Vamos a por eso, Ahí justamente es la esas pobreza. Ahí es la riqueza y ahí es la pobreza. Exacto, las divergencias sociales hoy por hoy se deben a un sistema, Capitalismo y un sistema que realmente no valora al ser humano Sí. por su fortaleza, por su inteligencia, sino por su poder adquisitivo y su es manera de correcto. dominar frente a otros. Claro, sí, obvio. Eso es creo que tanto ustedes como, Y como personas el mayores, problema- como digamos, por y como ejemplo. el problema es que lo único que produce la plata es la fuerza de trabajo del hombre. Ajá. Sí, claro, sí, señor. ¿No ve? Bueno, Listo. ¿cuál es la otra? Ya está la última pregunta, ¿listo? Ya no vamos a divulgar tanto en eso ya, pero me imagino que a ustedes les gustó digamos, así las preguntitas que estamos haciendo, ¿no? Porque, Dice, ya qué más puedes decir. sí, De la plata. sí, porque digamos esto hoy por hoy, créame que Claro. uno pensaría que la diferencia generacional es distinta, ¿no? Que Es los diferente. jóvenes piensan distinto a los adultos, pero digamos ahorita en todas estas preguntas que hemos hecho, creo que la mayoría de mucha Una gente que cosa es de conozco. la experiencia. Exacto, estaríamos de acuerdo y de hecho esos son como bases que uno podría hacer para poder hacer mejores decisiones respecto a, digamos, eso del trabajo, de la Y es agricultura. recogidas de vainas del pasado que le han sucedido. Ajá, sí Por señor. ejemplo, si yo paso por ese camino y me enredo y me caigo, en la próxima tengo que abrir los ojos, tener cuidado de no volver a meter la pata de hueco, porque vuelvo y me caigo. Y al último mejor, entonces. Aprender de los pasos, ¿sí o no? Hay que aprender a caminar, hay que Claro. aprender a todo. Hay que tropezarse primero para Eso. saber Y qué puede así hacer. mismo, aprender a lo que usted preguntó. ¿Qué da más fruto? ¿Abonado o sin abonar? ¿De dónde sacan la semilla? Claro. Para que eso sea bien bueno. Sí, sí, señor. Entonces, esas son las preguntas buenas. Ajá. Listo. La última pregunta es, ¿por qué cree que tantos jóvenes, justamente hablando de eso, de la brecha generacional, por qué cree que tantos jóvenes se han ido del campo a las ciudades?
O sea, cómo era el ambiente de las familias campesinas en ese entonces. Porque hoy por hoy estamos viendo que ya mucha gente como que para avanzar o como para progresar, ya no piensan que digamos el ámbito rural les va a generar algo, sino que sí o sí tiene que ser acá estas ciudades intercapitalistas que hoy por hoy conocemos como puede ser Bogotá, Medellín, Cali o saliendo llegamos Pues del para país. mi manera de ver, lo poco que entiendo de esa pregunta es que a los gobiernos les falta como Desarrollo. más ayuda al campesino en ese sentido. Desarrollo Sí, educativo. sí, más como que sí les enseñen bien, La les educación expliquen para bien campesinos. lo que es Porque todo. usted se levanta y lo primero que es ponerlo a la escuela. la agricultura, todo. Pero resulta que usted necesita. Y el papá no tiene. Pues es lógico que Ni para los sí zapatos, necesitan ni para el vestido, ni para el uniforme, ni para tal. salir a las Entonces, ciudades a estudiar, a las universidades y todo. Pero de todas maneras, Cuando yo me crié, cuando yo estudié, habían escuelas que hacían almuerzo. Y Sí. usted tenía que ir al mucho de arroz, el otro panela, el otro, bueno, de apuchos. Y ahí formaban todos y hacían almuerzo para todos. Hacían como almuerzos comunitarios, ¿sí? Así. Comunitarios. comitiva, Comitivas, ¿sí? Yo no- Comitivas, ¿de acuerdo? Sí. Vea tan bacano. O sea, como que alguien llevaba arroz y otra persona tenía que llevar plata. Eso. Se hacía todo lo que Se hacía. tenían y todo a todos. Porque no había allá en económicamente. Puerto San Carlos hacíamos unos paseos. ¿Mm? Yo estudiaba en el colegio de ahí el que hay ahorita, el corazonista. Los paseos llamaba la contralata. Y ahí se le está demostrando ahorita la situación que colectivamente y unificadamente la reforma se quede. Porque la tierra es leal, tenga, siempre sembró, pero hay que ayudarle, porque él no tiene para recoger la cosecha o para esto, para esto. ¿Y sabe qué? Viene la recompensa. Uy, mire cómo nos quedó de comida. Uy, esta es una bendición de Dios. Vamos a ayudarle a Nazario que tiene tanto, que va a hacer esto, que va a hacer otro, que a rozar el potrero, que vamos a... Bueno, eso mejor. Y viene, la gente se entusiasma por el desarrollo Claro. y por la comida y todo lo que se vive en la abundancia. Y ya hay platica para comprar ya. Entonces, ahí como que yendo a la mano lo que nos está diciendo lo que está diciendo mi abuelita respecto a Y eso es lo que, eso no, lo que no le aprobaron a Petro. Ajá. Petro empezó a repartir los montes de María en la costa. Todo eso que tuvieron los paracos y lo dejaron ahí botado. Entonces dio buenas tierras, y empezó a repartirlas, como más de 1000 hectáreas. Y las repartió y empezaron a sembrar y se vienen esas cosechas. Vienen esas cosechas y se vienen. Pero sí, no pasa nada, no pasa nada. De todas maneras, todo esto es grabado y va a ser emitido, digamos, ahí, no pasa nada. Sí. Pero bueno, sí, resumiendo como lo que se estaba diciendo y lo que estaba diciendo mi abuelita, Y se entonces, vienen esas cosechas. digamos ya como lo que está pasando por hoy, que ya es mucho más evidente, digamos, por ejemplo, como pasa en Arauquita, como puede, digamos, pasar por ejemplo en Huila, en lugares así que se hace bastante, por ejemplo, Sí. de agricultura, ya que los jóvenes ya no les interesa tanto eso, sino que vienen acá ustedes que podrían, digamos, decirle a ese tipo de personas, los jóvenes, para que no Hay que abandonen luchar. esa creencia Sí, agraria. En primer lugar, hay que unirnos y luchar por la reforma agraria. Esperen, que es la pregunta que está haciendo, que cuál sería la forma de hacerle entender a la juventud que no es del todo necesario buscar a las ciudades para estudiar. Así le entiendo yo. Sí, ¿cierto? claro. Entonces, digamos, ahí primero mi abuelita responde y después mi abuelita. Sí, ¿Listo? Ahí está. que tiene que ser pegar para la ciudad. Si hay otras formas de capacitarse también las cosas rurales. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué Estoy de qué cosa acuerdo, usted diría, de digamos, acuerdo pues? como sea el desarrollo
de las cosas. Ajá. Si usted es un tipo universitario que sabe, que entiende y que entonces se presta, puede enseñar y ayudar en el campo a desarrollar. Pero si no sabe nada, entonces se va para todo Sí, claro. lo que lo pongan a hacer. Sí, obvio, claro, sí, tienes razón. Entonces ahí está. Entonces, de acuerdo. Y como todo el mundo es estudiante, por eso es que el gobierno ahorita gasta el estudio, porque le interesa que el pueblo se capacite, que se dé cuenta que la única manera de conseguir es el trabajo, porque ni robando ni nada no llega a nada. Porque la plata es muy desgraciada. Usted llega y usted roba 1.000 millones de pesos y con eso tiene para hacer lo que le dé la gana. Entonces se queda mal enseñado y espera que el otro consiga para eso. Bueno, y eso es una cantidad de bueno. Pero si trabaja, hermano, ¿usted qué está haciendo? No estoy aquí, pero no tengo plata para necesito en este trabajo. Hagamos un convite, hagamos una junta, vamos para tal día y hacemos el almuercito y hacen todo, ese día hacen todo. Hicimos ya eso, estamos listos para ayudarle al otro que lo haga y así es, de la única manera, porque no hay el dinero. Listo, para finalizar el video, ya terminando pues ya las preguntas y eso, entonces voy a tomarles por ahí pongámosle que ustedes que consideran 1 minuto, 5 minutos, 1 minuto, para que ustedes indiquen respecto a las preguntas, respecto a todo lo que hemos hablado en este video, en esta conversación, en este encuesta, digamos, de alguna manera. Quiero que ustedes me resuman en una frase, en un párrafo, digamos, una frase pequeña, no tiene que ser muy larga, sobre cómo han cambiado las cosas y si ustedes creen que actualmente podemos ir a mejor. ¿Listo? Sí. Si nosotros aquí actualmente como estábamos, como ustedes decían que han cambiado las cosas, por ejemplo, que ya el campesinado era más unido. De la que antes, Baúda a la digamos, Manguera, por exacto, ejemplo. digamos, porque ya se han cambiado las cosas que son algunas para bien, pero otras pues no tanto. Entonces quiero que me resumen en una frase sobre ustedes qué opinan al respecto. ¿Podemos mejorar en ese ámbito o ya estamos perdidos? No, podemos mejorar. ¿Podemos mejorar? ¿Por qué? Podemos mejorar dependiendo de que la juventud le interese el progreso y el desarrollo. el desarrollo de las cosas y todo. Es correcto. Sí. Eso me parece muy bien. Podemos mejorar. Por ejemplo, abuelito, una frase así que usted englobe todo lo que me ha Bueno. comentado. En primer lugar, hay que primero la conciencia de uno hacerse consciente de que sin una reforma agraria, sin un desarrollo al país, Estamos acabados. estamos perdidos. No hay nada. ¿Por qué Pedro no pudo? Porque no le robaron. Pero ahora está ganado y lo que aprueben ellos será hecho. Listo. Habrá desarrollo. Ya, sí, porque me... Habrá desarrollo y ¿qué más? Habrá Lo último, ya desarrollo y como- habiendo desarrollo hay para todos. Porque si yo tengo comida, usted también tiene. Y ahí vamos. Listo, entonces usted dice que como conjunto y como conciencia Hay generalizada que luchar por tenemos el que luchar por el desarrollo, desarrollo de este país. de este país y de todo lo que... Listo. Uy, qué bonito que esto. Claro, es que La verdad, si me diera cuenta y diciéndolo acá en el video, yo creo que es de la mejor entrevista que va a haber. Listo. Entonces, muchísimas gracias, abuelito. De resto, de verdad. Vamos a ver qué le dice el man. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camino.